Bien, eh, empezando con la conversación acerca de el primero de los textos importantes de esta propuesta de cátedra, que es Facundo o Civilización y Barbarie, de Domingo Faustino Sarmiento. Eh, es importante porque, bueno, la propuesta de cátedra tiene que ver con abordar un corpus de textos generalmente incluidos dentro de lo que es el corpus tradicional de la literatura argentina en el siglo XIX, pero abordarlos de una manera no canónica, digamos, o contra lo que fue el proceso de canonización de esos textos, y de alguna manera devolver esos textos a su contexto y al modo en cómo funcionaron en sus contextos. En el caso de Facundo es el primer libro importante de nuestra literatura y fue un texto sobre todo que funciona eh, en varios lugares y a varios niveles, pero en definitiva es un texto en el que se condensan las principales cuestiones vinculadas a la constitución de una identidad imaginaria. Facundo está en el seno de lo que se conoce como generación romántica o generación del 37, el texto de Sarmiento. Sarmiento obviamente es una figura clave de esa generación del 37 y está allí escrito el Facundo de Sarmiento en función de varias líneas, fuerza, de varios ejes, pero sobre todo a partir de la constatación de un fracaso histórico que por lo menos así lo vieron este grupo que conformó la generación del 37, pero que era un sentimiento bastante común y generalizado en la época, que fue la constatación del fracaso del proyecto revolucionario, ¿no? O sea, el proyecto de la revolución de 1810, no en lo que hace a la constitución o la declaración de una independencia formal, sino a lo que se vio como un fracaso es la imposibilidad de constituir una nación culturalmente independiente. El gran proyecto de la generación del 37 es la construcción o la realización de un proyecto de emancipación cultural, de un proyecto de emancipación intelectual, la idea de que ninguna nación se podía constituir como nación independiente si no se emancipaba culturalmente, ¿no? Si se mantenían los usos y costumbres de un pensamiento colonial y de una cultura colonial, la emancipación no podía ser completa. De allí la idea de construir una literatura y una corriente de opinión que expresara una identidad nacional. Y el Facundo es eso, digamos, el texto donde quedan sentadas las claves fundamentales que finalmente van a dar cuenta de una identidad nacional, ¿no? O sea, de lo argentino como una identidad nacional. Lo curioso, lo interesante de Facundo, y ustedes van a poder verlo en el texto, es que en primer lugar la, la confirmación del territorio como elemento clave para pensar una identidad, ¿no? O sea, esta idea de que una soberanía nacional se construye sobre la base de un territorio, que en el caso de Facundo de Sarmiento y en el caso de la generación romántica, ese territorio está sobre todo definido por un paisaje, que es el desierto, el paisaje de la llanura, y que ese territorio genera o produce, en función de las características naturales de ese territorio, produce un tipo humano, un determinado tipo humano que va a estar en el centro de la propuesta sarmientina acerca de lo que es la nacionalidad, y ese tipo humano va a ser el gaucho. Por eso, digamos, los cieritos de los diálogos de Hidalgo, escritos al calor de la Revolución, luego van a ser leídos de otra manera, ¿no? En otra clave. ¿Por qué? Porque
la propuesta sarmientina que finalmente el futuro va a retomar y va a transformar en sentido común, es que el eje, la clave de nuestra nacionalidad está en un tipo humano muy, muy especial, vinculado a la vida en la llanura, a la vida en el desierto, y ese tipo humano va a ser el gaucho, que en el caso de Sarmiento empieza siendo un gaucho genérico, ¿sí? El gaucho como habitante de la llanura, y, y luego, digamos, se individualiza, se transforma en un sujeto individual, singular, en la figura de Facundo Quiroga, que para Sarmiento es la clave del enigma argentino, ¿no? La clave del enigma nacional es Facundo Quiroga como gaucho ejemplar, ¿no? O sea, como el gaucho prototípico, como esa vida que hay que estudiar, porque en ella se encuentran las claves de no solo de nuestro modo de ser, sino también las claves de nuestro destino. Sí, hay en la vida y sobre todo en la muerte de Quiroga, para Sarmiento, cifrada el proceso nacional y el posible destino del proceso nacional. ¿Sí? Eso por un lado. La otra gran marca que nos va a dejar el Facundo es el pensamiento o una concepción antagónica del proceso de una nación, del proceso de constitución de una nación, que también es una idea muy romántica y que incluso está en línea con otras filosofías propias del romanticismo, como puede ser la concepción filosófica de Hegel, ¿no? La dialéctica de la historia, o por qué no el marxismo como una filosofía dialéctica, ¿no? La idea de que la clave para entender los procesos históricos es el conflicto, y que en el caso de la propuesta sarmientina, el conflicto que está en la base de la tragedia argentina, y en general en la base de la tragedia del desarrollo de las naciones americanas, es un conflicto entre la civilización como modelo ideal, ¿no? Como modelo de sociedad al que hay que aspirar, una civilización sobre todo democrática, donde los problemas se dirimen democráticamente a través del diálogo, y la barbarie como naturaleza americana, ¿no? O sea, la barbarie como esa forma de ser que naturaliza el uso de la violencia y que recurre a la violencia para resolver los conflictos con los demás, ¿no? Que por supuesto Sarmiento percibe como la tragedia americana, que ve claramente individualizada en la figura del gaucho y que ve llevado a su mejor expresión en la biografía de Facundo Quiroga.